Al Financiero no le quedó de otra más que admitir que México tiene un superpeso. Así lo definió en una nota que publicó en su versión impresa y en su versión digital. El Financiero, y vamos a revisar esa notita, está chiquitas las notas del Financiero. Por eso me gustan, que sus notas suelen ser pequeñas y concretas, para bien o para mal, pero nunca de Brian Van, muy al grano. No es un pájaro, no es un avión, es el superpeso. Así ha plantado resistencia al dólar en 2022. Las trabas en cadenas de suministro lejanas han llevado a Estados Unidos a trasladar sus operaciones de China a zonas más cercanas. Pero miren el mensaje subliminal. Tampoco dan pasos sin guarache. Dice, no, es el superpeso, pero fíjense, ¿de qué año es la moneda que ponen en la miniatura de la imagen? ¿Ya vieron? Es del 2015. No es una moneda del 2022 ni del 2021. Es una moneda del 2015. ¿Qué tiene de especial el 2015? 2015, todavía gobernaba Peña Nieto, gobernaba a la derecha, y en 2015 fue el año en que ya no había gasolinazos. Para que se den un quemón. Que aunque hagan notas que pudieran favorecer a la 4T, lo cierto es que también dejan sus mensajitos medio subliminales, por ejemplo, con una moneda de peso, pero del año 2015. Si estás hablando del año 2022, ¿por qué no pones una moneda de peso de perdida del año 2021? ¿Por qué una del 2015? Y además, aunque se ve rayadita, si tú la empleas, se ve que la pulía, cuando estaba más o menos pulida. De esos mensajes subliminales que de repente se mandan a través de las imágenes en los medios de comunicación corporativos. En medio de la, y entre comillas, masacre que ha habido en el universo de las monedas de mercados emergentes este año, una sorprende con su resistencia atípica, el peso mexicano. Y si es atípico porque lo común es que, como dijo Agustín Carstens, ese señor que gana una pensión de cientos de miles de pesos del Banco de México por haber trabajado solo 4 años como gobernador del banco, Carstens decía que si Estados Unidos le daba un catarrito, a México le daba una gripa fortísima. Por eso dicen que la estabilidad del peso, la resistencia del peso es atípica, dice. Ha logrado sostenerse mientras casi todas las monedas pares sucumbieron al incesante impulso alcista del dólar. Su rendimiento superior es tan marcado que algunos analistas han decidido apodarlo el superpeso. Parte de la fortaleza proviene de los estímulos relativamente típicos, o sea, no se ha hecho muchas cosas extraordinarias. Una política fiscal estricta, o sea, que se paguen los impuestos, aumentos de las tasas de interés que han impulsado el carry trade, pero otro factor clave son las expectativas de un cambio radical en el comercio mundial en los próximos años que podría generar un aumento en la inversión extranjera directa. Y ya ven que muchos países han manifestado su beneplácito por venir a invertir a México. Incluso cuando el presidente López Obrador regresa de Estados Unidos, regresa con 40,000 millones de dólares en la bolsa para invertir, de inversión extranjera directa. México atrae ahora fábricas de China, ya que los salarios más altos y un aumento en los costos del transporte socavan lo que venían siendo sus ventajas competitivas. El COVID ha creado una nueva aversión a las cadenas de suministro remotas, un factor que también incita a las empresas a trasladar sus operaciones en Asia y ubicaciones más cercanas a Estados Unidos, entiéndase México, el mercado más grande del mundo, cambio que se conoce como nearshoring, o sea, tráese más cerca tus operaciones. A dichas preocupaciones logísticas se suman los cierres estrictos como parte de la política china de cero COVID y las preocupaciones de que China podría tomar medidas contra Taiwán que provocarían sanciones de países occidentales. O sea, como China y Taiwán traen ahí un pleito medio político y como China es archienemigo del mundo occidental, en teoría, porque en la práctica es otra cosa, antes de que vengan las sanciones a China o las sanciones para empresas que tengan operaciones en China, mejor se están saliendo estas empresas y llegan a países más cercanos a los Estados Unidos. México es ese país, ni más ni menos, o sea, más cerca de Estados Unidos no se puede estar. Y luego además, con un gobierno que tiene finanzas sanas, sí, aunque les enoje a los fachitos, México tiene finanzas sanas. Y esta nota lo viene a confirmar, lo que muchos hemos dicho por años.
¿México crecerá a expensas de China? Se repite así algo que sucedió hace 2 décadas cuando China se unió a la Organización Mundial de Comercio y rápidamente desplazó a México como el principal centro de fabricación de las empresas estadounidenses. Ahora las exportaciones de México a Estados Unidos reducen la brecha con China y hay agitación en el mercado de divisas, sorprendiendo a inversionistas que a fines del año pasado, o sea, del 2021, pronosticaban que el peso sería uno de los mayores perdedores a nivel mundial. Fíjense lo que es la vida. El Financiero, un medio de derecha, fachito, diciendo que sus analistas se equivocaron. Dice, sorprendieron a inversionistas que a fines del año pasado pronosticaban que el peso sería uno de los mayores perdedores a nivel mundial en 2022. Y lejos de eso, resulta que el peso no solo no fue uno de los mayores perdedores, sino que se convirtió en el superpeso. México está comenzando a recuperar las ventajas competitivas que perdió hace décadas. Subrayó Hariharan, director ejecutivo del Fondo de Cobertura NWI Management, con sede en Nueva York. Esta va a ser una década de ascenso de México a expensas de China. Sí, porque si las empresas están saliendo de China para estar más cerca de Estados Unidos, pues ¿a dónde se vienen? ¿A Canadá? Pues no, se vienen a México. El giro también se evidencia en el desempeño del peso mexicano frente al yuan chino. El clímax de la venta masiva durante la pandemia en marzo de 2020, el peso se ha valorizado 15% frente a su contraparte china, uno de los mejores resultados entre las principales monedas. El nearshoring, o sea, venirse más cerca de Estados Unidos, acelerará esta tendencia en la próxima década, según Hariharan. El auge se nota en todo el norte de México, el corazón industrial del país, desde Tijuana hasta la costa oeste de Matamoros, en el extremo sur de Texas. Hay bulldozers y excavadoras por todas partes, al menos 6 proveedores de Tesla, las empresas taiwanesas Enflex y Quanta Computer, la firma francesa Faurecia, la alemana ZF Friedrichshafen y APG México ya han establecido operaciones en Nuevo León desde 2021. Mientras tanto, la empresa china Contemporary Amperex Technology, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, está considerando al menos 2 ubicaciones en México para una planta que abastecería a los fabricantes, informó Bloomberg este mes. En un año durante el cual el dólar ha avanzado un récord en su mejor desempeño anual desde 2015, el peso se dio menos de 1%, alrededor de 20 pesos con 70 centavos por dólar, marcando el segundo mejor desempeño entre las principales monedas después del real brasileño. No obstante, continúa la nota, algunos escépticos dudan que pasar la producción a México sea lo suficientemente significativo como para representar una base de avances a largo plazo para la moneda mexicana. El valor en dólares de las exportaciones de México a Estados Unidos es inferior al de China por un amplio margen, aunque la brecha se reduce cada vez más. Y hubo momentos en el pasado en que analistas pensaban que México estaba listo para este giro, pero nunca sucedió. En particular, las proyecciones surgieron en 2007 y 2008 cuando el aumento de los precios del petróleo elevó los costos del transporte, ya ven, y luego nuevamente cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, agitó las relaciones comerciales con China durante su mandato. O sea, acuérdense que Donald Trump le puso aranceles a China. Incluso la agarró contra la empresa china de tecnología Huawei. Prohibió que se vendieran teléfonos celulares de Huawei en Estados Unidos. Ahora vamos a ver el factor AMLO, dice este subtítulo. Más recientemente, las políticas energéticas nacionalistas del presidente López Obrador y los conflictos con las empresas han sido percibidas como un impedimento para la inversión. Ajá, ¿cómo no? La semana pasada Estados Unidos dijo que las políticas energéticas de México violaban el TEMEC, aunque hubo pocas consecuencias en el mercado del peso. Hay que decir que estas revisiones que se están haciendo del TEMEC, también México las ha solicitado, ¿no? Y Canadá también las ha solicitado. Ahorita se unieron Canadá y Estados Unidos, pero en otros momentos se han unido Estados Unidos y México contra Canadá, o Canadá y México contra Estados Unidos, o Canadá contra Estados Unidos y México está neutral. Esa es la razón
por la que pese a todo el discurso de odio de la derecha, no hubo consecuencias en el mercado del peso frente al dólar. En el primer trimestre de este año, o sea, de 2022, México reportó una entrada récord de 19.400 millones de dólares en inversión extranjera directa, que representa el 5.8% más que el mismo periodo del año pasado, después de excluir a fusiones únicas. Las tasas de vacantes en los parques industriales de Juárez, Reynosa y Monterrey alcanzaron mínimos históricos en el primer trimestre debido a la demanda de nearshoring, dieron analistas de Credit Suisse en un informe de junio. Durante su viaje a Washington este mes, López Obrador pronosticó que la inversión estadounidense en el país alcanzaría los 40,000 millones de dólares entre ahora y 2024. ¿Ya ven? Ahí están los 40,000 millones. Las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron más rápido que las de su rival asiático durante la mayor parte del tiempo desde 2016. En junio de 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que el nearshoring podría sumar hasta 35,300 millones de dólares adicionales por año en las exportaciones anuales desde México. México exportó 422,000 millones de dólares a Estados Unidos en los últimos 12 meses. ¡Ojo! Exportó 422,000 millones de dólares a Estados Unidos en los últimos 12 meses, en el último año, de julio del 2021 a julio de 2022. 121 millones menos que China. Esa brecha era de casi 200,000 millones hace 4 años. Y aún así, 422,000 millones, amigas y amigos, es una cifra importante, no es poco dinero. La transformación de las cadenas de suministro llevará tiempo, pero los enredos causados por la política de cero COVID en China empujarán a las empresas a diversificar las operaciones por si acaso, dijo Jean-Paul Leg, gerente de cartera de Matthews International Capital Management en San Francisco, California, en Estados Unidos. México está en una buena posición, apuntó Leg. El nearshoring podría ser un tema que impacte a México durante periodos de tiempo más prolongados. Ahora, el peso subvaluado. La valoración relativamente barata del peso es un atractivo adicional para los inversionistas extranjeros. Sobre una base ponderada por el comercio, la moneda ha estado en el lado más débil de sus promedios de 10 y 20 años de 2015. ¿Ya ven por qué pusieron la moneda de 2015 en la imagen de la nota? Por eso. Según datos compilados por el Banco de Pagos Internacionales, el tipo de cambio ponderado por el comercio en China, por otro lado, ahora ronda los máximos de 7 años. ¿Cómo están exaltando el 2015? Pues porque fíjense cómo arriba dicen que el precio de gasolina no ha impactado y quieren recordarnos que en 2015, porque dijeron que ya no había gasolinazos, que el precio de la gasolina no impactó en el alza de precios. Tramposos. Vemos el tema del nearshoring como un factor positivo a mediano y largo plazo para el peso mexicano, escribieron Joseph y Calcaterra y Clyde Warnell, estrategas de FX en HSBC, en una nota del 14 de julio. Si bien los riesgos, continúa esta nota, de recesión en Estados Unidos pueden pesar sobre la moneda mexicana a corto plazo, los flujos resistentes de la balanza de pagos deberían permitir que el peso supere a sus pares regionales, escribieron. El banco prevé que el peso avanzará casi 7% a 19.25 por dólar para fines del próximo año, escribieron. Esta nota del Financiero está buena en cuanto a que acepta que la regaron, que el peso no ha perdido como lo pronosticaron, que está teniendo fortaleza frente a cómo otras monedas, sobre todo en Latinoamérica, han reaccionado frente a la crisis post-pandemia y a la crisis comercial en Estados Unidos, pero al mismo tiempo dicen que un efecto así ya se había visto en 2015. ¿Por qué 2015? Recordemos, en 2015 ya no habrá gasolinazos, dijo Peña Nieto, en 2015. 2015, el año en el que, pues ya viéndolo con cierta perspectiva, para alivianar las aguas entre la población, quitan el gasolinazo para poder facilitar la arquitectura de la entrada de las empresas privadas al comercio de la gasolina en México. De hecho, cuando observamos los hechos, en 2015 no hay gasolinazos y en 2016 regresan con más fuerza. Y lo que estaba programado para 2018 de abrir el mercado energético y concretamente el gasolinero a empresas privadas, se adelantó un año, es decir, en lugar de hacerlo en enero de 2018, se hizo en enero de 2017. Entonces, calmas las aguas en 2015, les avientas gasolinazos en 2016
Y cuando la gente está contraria de por qué en 2015 no hubo y ahora sí hay, en 2017 les avientas a las empresas extranjeras y dices liberar el precio de las gasolinas cuando en realidad hubo una manipulación de este precio, provocando que las empresas y no el Estado mexicano tuvieran el control del precio. Algunas, como Rendichicas, esa que sale cada rato en el quién es quién, los precios de la gasolina, en los lunes, la conferencia matutina, cuando el procurador Sheffield dice quién es quién, Rendichicas fue de las pocas, si no es que la única, que se atrevía a dar el precio, la gasolina, en un precio de 16 pesos por litro, cuando en todo el país ya estaba pegándole a los 20. Ellas las mantenían en 16 hasta en 15 pesos. Obviamente las colas en esas gasolineras de Rendichicas eran enormes, mientras que las gasolinas de G500, de Shell, de Hidrocina y de otras, pues las filas eran moderadas, normalitas. Pero las de esta franquicia Rendichicas era de colas y colas de vehículos por los excelentes precios. Oye, pagar entre 4 y 5 pesos menos por cada litro de gasolina que cargas, pues oye, está súper bien. Y cometió ese pecado, y como le estuvieron jorobando, aguantaron, y hoy son uno de los ejemplos que utiliza constantemente Ricardo Sheffield cuando dice quién es quién en el precio de las gasolinas. ¿Cómo ven? Amigas y amigos, el superpeso tiene que admitir el financiero. Ahora, con respecto a la economía, hay algo que me llamó la atención, y esto lo quiero resaltar, amigas y amigos, para que no se dejen engañar. Repito, no se dejen engañar. La crisis inflacionaria es mundial. Todos los países del planeta tienen ahorita aumento de precios, todos tienen inflación. Y es más, Estados Unidos, y lo ponía en un short donde pongo claro que mientras que en la inflación en México ha llegado al 8%, en Estados Unidos la inflación ha llegado al 9.1 y con tendencia a la alza, mientras que en México la inflación está en 8% con tendencia estable y con ligera tendencia a la baja. Pero me llamó la atención de sobremanera lo que publicaron dos periódicos en sus primeras planas con respecto de la inflación. Y para eso vamos a consultar el archivo de primeras planas, síntesis informativa nacional, de la Cámara de Diputados. Y estos que hicieron sus cuentas alegres fueron Excelsior y el periódico, precisamente, El Financiero. Tenemos aquí la primera plana del Excelsior. Estados Unidos, el crimen financia las caravanas. Bueno, está hablando de la situación migrante. Pero aquí en la esquinita, muy escondidito, como para que no se vea, aquí junto a Caro Quintero, en la sección de dinero, economía mexicana recibirá un coletazo de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional bajó la previsión de crecimiento para Estados Unidos a 1% en 2023. Con lo que nuestro país y Rusia, fíjense lo que dice, con lo que nuestro país, México y Rusia sean los únicos del G20 sin retomar su PIB, Producto Interno Bruto, su crecimiento pre-pandemia, o sea, antes de la pandemia. Según el Excelsior, todos los países están creciendo, aunque sea lentito, menos México. México por pentonto y Rusia por belicoso, por guerrillero, andar ahí haciendo la guerra. Y aquí está, ¿no? La grafiquita que ponen. Crecimiento para México, variación de porcentaje anual del PIB real para 2023. Previo, o sea, el prepandemia era de 2.5 y el actual es de 1.2, o sea, de la mitad. Esto es lo que dice el Excelsior, como si México estuviera así súper mal por la calle de la amargura. Esa es la percepción que quieren crear. Pero resultó que precisamente en el Financiero publican también su tabla de la inflación, pero fíjense cómo, mientras que Excelsior pone solo la proyección de crecimiento de México, el Financiero publica la proyección de crecimiento de Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Japón, Reino Unido, o sea, Inglaterra, Canadá, China, Rusia, Brasil y México. Según esto y observando estos números, en 2022 el crecimiento económico mundial fue de 3.2%. México hasta ahorita
se estima que está creciendo a un ritmo de 2.4% anual. Bueno, pero fíjense cómo está México en el 2.4 en 2022. En primer lugar, viendo estos números, en primer lugar está Canadá con 3.4. Luego con 3.3 está China, fíjense, en segundo lugar. En tercer lugar, con 3.2 está Reino Unido, cuarto. Luego de Reino Unido sigue la zona euro, o sea, la Unión Europea, con 2.6. En sexto lugar está México. Es decir, México está teniendo en 2022 un crecimiento poquito mayor que el de Estados Unidos. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Nunca. Que México creciera más que Estados Unidos, jamás. México está en 2.4, Estados Unidos está en 2.3. Y aunque llegara a estar en 2%, por ejemplo, por decir un número, y Estados Unidos en 2.4, aún así, 0.4% de diferencia entre Estados Unidos y México es toda una hazaña en un contexto post-pandemia donde ha habido una crisis económica sin precedentes. Ahora, la proyección 2023, fíjense, todos los países, excepto China, tienen decrecimiento, o sea, en lugar de que la economía se expanda y crezca, se está contrayendo. Fíjese cómo el crecimiento económico baja de 3.2 en 2022 a 2.9 en 2023, o sea, baja 0.3 puntos porcentuales. Ahora vamos a ver quiénes están. En primer lugar, el número 1 es China con un crecimiento económico de 4.6%. Luego de ahí, de 4.6 sigue Canadá con 1.8. Luego Japón en tercer lugar con 1.7. Luego de ahí nos saltamos a la zona euro, o sea, Unión Europea con 1.2%, cuarto. Y empatado con México en 1.2%, es decir, México está empatado en cuarto lugar con la Unión Europea. Ciertamente hay una tendencia a la baja en el crecimiento económico, pero a todos los países le está pegando. Y de una medición de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 países, en una medición de 10 países, México está empatado con la Unión Europea en cuarto lugar. Acuérdense que México es solo un país, pero la Unión Europea está integrada por, fíjense, amigas y amigos, mientras que México es un solo país, la zona euro tiene 27 países. Es decir, México está generando el crecimiento económico, México solito está generando el crecimiento económico de, bueno, si quita Alemania. Entonces son 26 porque Alemania se está cosiendo aparte. México está teniendo el crecimiento económico de 26 países de la Unión Europea. O sea, México está creciendo lo que 26 países juntos de la zona euro. Cuando tú ves este tipo de crecimiento, es cuando tú te quedas, órale. Entonces, la perspectiva cambia. Porque los medios nacionales, los medios corporativos, los fachitos te están vendiendo la idea, ¡ay, México! Ya le bajaron la perspectiva de crecimiento a 1.2%. No, López está gobernando bien mal. Mira cómo México está de la fregada. Mira, solo 1.2, en lugar de que crezca, va decreciendo. Lo que los fachitos no te dicen es que hay decrecimiento en todo el planeta, salvo en algunas excepciones como China, donde en lugar de decrecer, creció de 3.3 a 4.6. Lo que no te dicen es que todos los países del mundo están teniendo decrecimiento económico y que México está creciendo lo mismo que crecen 26 países juntos de la zona euro, de la eurozona, de la Unión Europea, pues, para entender más fácilmente. Cuando tú ves esa información ya completa, sí, hay un decrecimiento, totalmente de acuerdo, crisis post-pandemia, inflación mundial, pero, pequeño detalle, México está creciendo al mismo ritmo que crecen los 26 países de la Unión Europea. Más claro, amigas y amigos, ni el agua. Y aquí vean las razones que dan. Digo, Excelsior no da razones, aquí sí. El Fondo Monetario Internacional, dice la nota, revisó al alza su estimación de crecimiento para México en 2022 al pasar de 2 a 2.4%, reveló el reporte de perspectivas económicas mundiales de julio.
En el informe previo de abril, el organismo recortó considerablemente las expectativas para la economía mexicana al pasar de 2.8 a 2%, por lo que en esta actualización recuperó parte del terreno perdido. Sin embargo, fue duro para 2023, pues la perspectiva pasó de 2.5 a 1.2, lo que significó un tijeretazo a un nivel más bajo del previsto por analistas. Ernesto Farril, de Bursamétrica, dijo que el estimado para México en 2022 es optimista, pues a lo mucho el país crecerá 1.5%, pero el año entrante podría haber una recesión. Podría haber. Otros analistas ven preocupante que México sea de los países que aún no retornan a niveles previos al COVID. Pues bueno, seamos sinceros. ¿A poco me van a decir que es normal que Estados Unidos crezca solo al 1%? Pues claro que no. ¿A poco me van a decir que es normal que Alemania crezca al 0.8%? Pues tampoco. Y a Rusia básicamente le están tirando por la guerra en Ucrania, o sea, seamos sinceros. No se dejen engañar, amigas y amigos, porque la guerra sucia en los medios de información se viene fuerte, se viene intensa. Así que cuidado.